Bueno, seguimos. Estábamos hablando del sistema auditivo. El sistema auditivo se inicia en oído, el oído externo de cada bicho. En general se adaptó para conducir mejor las frecuencias que son importantes para ese bicho, ¿no? En nuestro caso es la voz humana. En las ratas es el ultrasonido de las ratas, es el loco que usan, porque son ratas. Nosotros anda por los 2000, entre 2000 y 4000 Hz, depende a quien lea, pero más o menos por ese rango de frecuencias, que se ven magnificadas por la estructura propia, ¿no? Y el de las ratas ya agarran ultrafrecuencias, frecuencias que son varios miles de Hz. Es una cosa de los vertebrados terrestres tener un oído medio de 3 huesos, ¿no? Y pasamos de anfibios que tenían una cosa así a reptiles, y de reptiles a aves o a mamíferos. Y del otro lado de los 3 huesos está la cóclea. La cóclea originalmente era una cosa así, que se llama stem, en inglés, que es tallo. Y el tallo se elongó dentro de reptiles, en algunos grupos mantuvo una forma recta, en aves se curvó y en mamíferos se complejizó hasta hizo esta vuelta. Y esa vuelta, ¿no? Todo esto sucede adentro del hueso temporal. Esto es una formación ósea adentro del temporal que se comunica con el exterior directamente. O sea que el temporal tiene un espacio hueco en donde alojar el oído medio y directamente se comunica con la cóclea, que está excavada en el hueso temporal. Y la cóclea está comunicada directamente con el vestíbulo. El vestíbulo es un tipo, ¿no? Si acá vemos la cóclea, acá vemos los canales semicirculares del vestíbulo y no me ubico del todo, creo que es el sáculo, ¿no? Los dos órganos otoríficos, sáculo y vestíbulo. Esto es una cóclea de rata, es igual en esencia a la de un humano, lo único que te cambia es la barra de escala, pero es igual. Bien. En la cóclea, ¿qué pasa? ¿No? Si venimos acá, las ondas sonoras son compresiones y rarefacciones de moléculas, ¿no? Son ondas mecánicas. Esas ondas mecánicas se emiten en alguna fuente, viajan por todos los medios físicos. Nuestro sistema y el de las ratas está especializado para determinar, para sentir estímulos que viajan por el aire, con lo cual van a impactar en nuestro oído externo, van a viajar por el conducto, golpear el tímpano, hacerlo temblar, eso va a mover a los huesecillos, que eventualmente van a mover, no a pistonear el estribo sobre la membrana redonda, que es la membrana de entrada hacia la cóclea. La cóclea tiene dos conexiones, una membrana de entrada y otra que sirve para que la presión sea liberada. Eso creo que no lo puse en imagen, así que lo digo. Entonces el pistón del estribo le da a la ventana redonda, esa onda mecánica da toda la vuelta por la cóclea y termina saliendo por una ventana que está justo abajo, que es la ventana oval. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, en base a eso, discriminar sonidos complejos? Bueno, la membrana basilar es la estructura más importante para eso. La membrana basilar tiene la capacidad, por su estructura, de resonar a distintas frecuencias en distintos lugares, ¿no? Entonces, repetimos, viene el sonido por el mundo, termina golpeando en la membrana oval el estribo, y eso va a generar que, según la frecuencia con la que lo haga, en base a los estímulos que recibió el tímpano, la membrana basilar oscile, ¿no? La membrana basilar se aloja entre las dos rampas vestibulares, entre las dos rampas de la cóclea. La cóclea es un caracolcito así, con una vía de entrada por la ventana redonda y una vía de salida por la ventana oval.
En el medio de esas dos vías está el órgano de Corti, ¿no? Entonces, si yo me meto en cualquiera de estos tubos, un tubo está yendo hacia el helicotrema, que es una cóclea desenrollada, en general te la presentan como una C. El sonido golpea en la ventana redonda, viaja, llega al helicotrema, que es donde se termina el camino y arranca la ventana, es un continuo, pero es la mitad. Y arranca la escala vestibular, que es la que te lleva hacia la ventana oval, ¿no? Entonces, si uno corta la cóclea en cualquier punto, vas a tener una vía que está yendo hacia el final hacia el helicotrema, hacia el punto más distal de la ventana redonda, y otro que está yendo hacia la ventana oval. En el medio de esos dos está el órgano de Corti, que se llama escala media, donde el lugar del espacio S es un espacio súper chiquito. En ese espacio están metidas las células ciliadas, que son las células receptoras, que son mecanosensibles. En la punta son células ciliadas modificadas, ¿no? Tienen una cresta que tiene en uno de sus extremos cilios más largos que el otro. El cilio más largo se llama quinocilio. Y la flaca se estimula, abre canales que dejan pasar potasio. Es una de las cosas particulares. El potencial de estas células está mediado por potasio y no por sodio, porque el contenido del líquido de este espacio es alto en potasio. Entonces generan despolarizaciones mediadas por potasio, y esos canales de potasio se abren cuando las placas se mueven hacia el lado del quinocilio, ¿no? Los cilios se mueven hacia el lado del quinocilio. Eso abre canales, despolariza la célula y genera un aumento de frecuencia en el aferente primario, que habíamos dicho que era otra neurona en este caso, cuyo cuerpo se aloja en el ganglio de Scarpa, que está metido acá, que son estos cachitos acá, está bien dentro de la neurona. Y lo opuesto pasa hacia el otro lado. Esto estaría mediado, no se sabe del todo, pero estaría mediado por unas proteínas del exoesqueleto, ¿no? Proteínas que unen los ciclos por sus puntas. Y al tirar en una dirección abrirían canales y al tirar en la otra los cerrarían. Bien. Eso explica cómo un sonido puede generar una respuesta nerviosa, ¿no? Si yo muevo la cóclea de tal manera que estas placas abren y cierran, recordemos que para el sistema nervioso todo es una señal, tanto el aumento de frecuencia de disparo como la disminución de frecuencia de disparo es una perturbación del reposo y es una señal. Entonces, que haya sonido quiere decir que estas tipas están generando distintos potenciales de receptor y que estas tipas, las segundas neuronas, están cambiando su frecuencia de disparo. Eso es presencia o ausencia de sonido. Ahora tengo que generar la capacidad de discriminar el sonido, ¿no? Y la capacidad de discriminar el sonido es un fenómeno tonotópico, se llama. Como la membrana basilar, que es donde se encuentra lo que estaría uniéndose al quinocilio, a los cilios de estas células, resuena diferencialmente a las distintas frecuencias, yo sé que si vibra la membrana basilar cercana a las ventanas, ¿no? En la base de la membrana basilar, voy a estar en presencia de un sonido agudo. ¿Por qué? Porque la base de la membrana basilar resuena específicamente con sonidos agudos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es más rígida, ¿no? Los sonidos agudos son sonidos de alta frecuencia, llevan alta energía, y cuando un estímulo de alta frecuencia llega a dar la vuelta por la cóclea, ¿no? Primero por la escala timpánica hacia la escala vestibular, se agotan en la base de la membrana basilar. Toda la energía queda en la impedancia que le pone la base de la membrana basilar. Y lo opuesto se puede decir de la punta, el ápex. El ápex resuena mejor a frecuencias bajas porque es la parte más flexible de la membrana. ¿Es lo único de la flexibilidad de la rapidez? Por supuesto que no. Además de ser más o menos flexible, cambia la forma, la base es angosta, y eso permite que
las cosas que resuenan en esa parte se agoten más fácilmente en esa parte, y lo opuesto en la punta es más ancha y eso permite magnificar, ¿no? Y tiene que ver con las propiedades energéticas de las distintas ondas. Las ondas de alta frecuencia son ondas de alta energía, las ondas de baja frecuencia son ondas de baja energía. Las ondas de baja energía, para que resuene una sustancia, yo preciso magnificar la capacidad de captar la energía que tiene. ¿No? Entonces, para que me mueva la mano, si es una onda de baja energía, preciso ser más flexible. Y lo opuesto puedo decirlo. Es el mismo fenómeno de cantarla a la copa y romperla. El que reproduce la membrana basilar. Pero lo hace diferencialmente, de esta manera, ¿no? Entonces me genera un gradiente de resonancia. Por debajo de ese gradiente de resonancia, no me acuerdo cómo he puesto, no mucho más, existe un gradiente de resonancia eléctrico. Las células ciliadas, estas son células ciliadas, oscilan su propio potencial de membrana y lo oscilan a frecuencias que se corresponden con las frecuencias que les corresponden a ellas. La relación no es lineal porque tendrías que tener, nosotros escuchamos entre 20 y 20.000 Hz. Tendrías que tener neuronas oscilando a 20.000 Hz y no hay chance de tener la cuenta, pero sí hay una relación semi-logarítmica. En algunas partes la relación es lineal y en otras partes es logarítmica o relativamente compleja, pero sí el potencial de la membrana oscila, y si la apertura y cierre de canales hace que la oscilación producida por el estímulo se corresponda con la oscilación basal que tienen ellas, genera una respuesta diferencial. Y esto te da un segundo grado de discriminación, ¿no? El primer grado te lo da que solo se van a mover más o menos las células ciliadas que estén en la zona de la membrana basilar que está resonando con el estímulo. Y arriba de eso, si el estímulo se corresponde con el potencial de membrana de la célula ciliada externa, va a generar una respuesta diferencial. Que son de este estilo, ¿no? Una célula de... Esto está midiendo la actividad de la segunda neurona. Una segunda neurona que corresponda con un estímulo de alta frecuencia va a responder en varias frecuencias, pero a la suya propia va a responder diferencialmente. ¿Sí? Eso es más o menos la idea. Y eso me genera un código que una neurona especializada en un estímulo de alta frecuencia, por un ejemplo, va a responder no solo a 10.000 Hz, porque probablemente la membrana basilar cerca de ella esté moviéndose a otras frecuencias. Pero cuando le corresponda su frecuencia, la respuesta va a ser diferencial, ¿sí? Va a ser mucho más grande. Bien. Entonces, el array de respuestas en las aferentes primarias me van a permitir hacer una suerte de Fourier del sonido. Yo sé qué porcentaje de lo que está pasando corresponde a qué frecuencia. Es un Fourier mecánico. Es un Fourier mecánico y no es exactamente un Fourier, por eso una suerte de No, ya sé, pero no es como el resultado de un análisis de un procesamiento, sino en lo que se transforma la señal mecánica. Claro, ¿no? La vibración de la membrana basilar siempre me va a generar una onda compleja, nunca me va a generar una onda simple, salvo que esté en una audiometría y que esté pasando el tono o que escuche un diapasón. Y yo voy a descomponer eso en sus componentes básicos, porque abajo de cada cachito de la membrana tengo una célula. Un segundo componente de la discriminación de estímulos son las células ciliadas externas, ¿no? Existe una hilera de estas placas, las placas que llevan la información hacia el sistema nervioso central, y tres hileras de células que son muy parecidas, pero que tienen más sinapsis con eferentes del sistema nervioso central hacia el órgano cortis que con aferentes, y tienen la capacidad de tener contractilidad. Son capaces de hacer esto sin estímulo. Y eso genera las autoemisiones acústicas que le hacen a los neonatos para ver si son sordos o no. Uno de los test, nace un niño, se chequea que estén todos los agujeros en donde tienen que estar, que respire, que lata
Y después de eso, ¿no? Lo básico, este pibe va a vivir por lo menos 2 horas, se ven las emisiones acústicas, para ver si el pibe es sordo, congénito. ¿Por qué se generan las emisiones acústicas? Un poco por lo que les contaba, porque las células ciliadas tienen un potencial de membrana que oscila naturalmente, y otro poco por estas células, las ciliadas externas, que están todo el tiempo moviendo la membrana basilar de manera basal. En situaciones específicas se usa para mejorar el contraste necesario para el estímulo que estoy recibiendo, ¿no? Si las placas oscilan la membrana a determinadas frecuencias, esas frecuencias van a verse mejor representadas a la hora de traducir la señal, ¿no? Agregan una segunda capacidad de discriminación. Entonces, este es el órgano de Corti, ¿no? Acá arriba estaría la membrana pectoria que fija, acá abajo la membrana basilar, que es la que se mueve. Las que van a llevar la información del sonido son estas, las células ciliadas internas, que hacen una gran sinapsis con una neurona que se llama de tipo 1, ¿no? La clasificación de las neuronas aferentes primarias, tipo 1 es una neurona grande de rápida velocidad de conducción mielinizada, por eso el esquemita está ahí con vaguitas de mielina. De las células ciliadas internas, las tipo 1 van hacia todos los núcleos cocleares, ¿sí? Y después, de los núcleos cocleares, hacia las células ciliadas externas, van fibras de tipo 2, ¿sí? Las fibras de tipo 2 son aferencias también, pero esas aferencias me hablan más de una suerte de control motor. Sería similar a las aferencias de las neuronas de Range o de la médula, una suerte de copia del plan que está siendo ejecutado. Cada vez que una de estas genera una contracción, esto se ve asociado a un cambio de potencial de membrana y eso se ve asociado a un cambio en las aferencias de tipo 2 que van a los núcleos cocleares y también van al complejo alivar, que vamos a ver que el complejo alivar tiene bastante que ver con el análisis del estímulo auditivo. Bien. Eso, aferencias del órgano de Corti propiamente. Entonces, fundamentalmente el núcleo coclear por las que captan la información de las células ciliadas internas. Si seguimos de la vía, ¿no? El nervio que lleva esta información es el nervio 8 de los pares craneales, entra directamente al tronco a la altura de la protuberancia, hace sinapsis con los nervios cocleares, ipsilaterales, y de allí surgen señales bilaterales que va a ser importante que sean bilaterales, porque buena parte del sistema auditivo se dedicó a comparar los estímulos de los dos oídos. Pasan por el complejo alivar superior, que tiene una de las sinapsis más locas del sistema nervioso, o ascienden ipsi contralateralmente por el lemnisco lateral. Después vamos a hablar del lemnisco medial. El lemnisco lateral lleva solo la información auditiva hasta el colículo inferior, ¿no? Que es un núcleo ya talámico. Perdón, no es un núcleo talámico, es un núcleo vertical del mesenteral. Y del colículo inferior, ahí sí van al tálamo, al cuerpo genicular lateral, ¿sí? Es interesante y no encontré en ningún lado el porqué, pero van bastante en paralelo con la visión. Vamos a ver que la visión es el otro cuerpo geniculado o el otro colículo el que esté involucrado en alguna de las vías visuales. Entonces, la percepción consciente depende de esta vía, de la vía que hace tálamo, cortezas auditivas. Las cortezas auditivas están en el lóbulo temporal en nosotros y están altamente relacionadas con las cortezas del lenguaje, ¿sí? El lóbulo temporal se supone que está muy involucrado en el reconocimiento de estímulos. Todas las vías, de alguna manera u otra, convergen en el lóbulo temporal. Ahí estoy hablando de humanos, ¿no? Y lesiones en las vías o en el lóbulo temporal me pueden dar agnosis específicas.
la incapacidad de reconocer objetos por vías específicas. Por ejemplo, cerrar los ojos y reconocer este mate. Yo sé que este es mi mate, ¿no? El quiero que estuvo conmigo, lo puedo reconocer con los ojos cerrados. Ahora, si tuviese una lesión en la vía que comunica la parte somática con ese cachito del lóbulo temporal importante para el reconocimiento de objetos, tendría un déficit en eso. Después lo miro y digo, es un mate, lo tiro al piso, lo cebo y digo, hace ruido a mate, pero a la hora de agarrarlo no puedo. Y eso puede pasar con todas las modalidades sensitivas, ¿no? La incapacidad de reconocer el objeto, por más que la parte sensorial esté conservada. Y está muy relacionada con las cortezas auditivas porque en nosotros la codificación de los objetos está muy relacionada con el lenguaje y el lenguaje es fundamentalmente un fenómeno auditivo, ¿no? Tenemos todo un aparato de la fonación que evolucionó para eso y un montón de dedicación cortical para codificar y decodificar el lenguaje. ¿Y estas vidas ausentes? No, están presentes. En primates, el reconocimiento de objetos es re que te parece. Primates, ni siquiera. Eso, primates, semi-homínidos, nada. Yo te creo que me decís que hablan, te creo. Hablan cosas más complejas que un café. Pero en teoría, eso, las ratas tienen todo el asunto de las señales ultrasónicas para darse señales de alerta, por ejemplo, y involucran corteza sensorial primaria auditiva y cortezas peritemporales. Es mucho más simple, la dedicación de la corteza que tienen para eso es nada. Es exactamente. La idea de no se puede inventar nada si es decente. Estamos montados sobre el mismo sistema. Y este esquema me habla de la rata, ¿no? Las cortezas auditivas de la rata se llaman A1, eso lo compartimos con la rata, auditiva primaria, pero primariamente las ratas llegan a los auditory fields y hay un campo auditivo anterior, uno lateral y uno medial. Me parece que tengo otra diapositiva que no se ve más. A mí esta diapositiva la quería poner para que de vuelta vean que los sentidos entran por una vía hacia la corteza, pero por otra vía en paralelo se meten derecho de la amígdala, ¿no? Y esto le dio de comer de vuelta mucho a Ledoux, que se dedicó 400 papers todos en revistas de alto impacto para disecar las vías de asociación de condicionamiento aversivo por cada sentido. Y el tipo vio que si vos te metías y cortabas acá, la mayoría de las veces no, en la vía subcortical. Si vos cortabas la conexión subcortical de tu sentido con la amígdala, no generabas condicionamiento aversivo o apetitivo. Pasa que los aversivos siempre eran más fáciles de mostrar. Bien. En la rata, la puse para recordarlo, es igual, ¿no? La rata, los sistemas sensoriales están súper conservados, de los núcleos cocleares pasando por la oliva superior, ¿no? Pero ese pasaje por la oliva superior es opcional, como que una colateral pasa por la oliva superior, pero en paralelo la misma señal sigue directamente hasta el colículo inferior y de ahí al cuerpo genicular lateral y de ahí a las cortezas primarias. Bien. Un dato interesante es que a lo largo de la vía, y es el único sentido que pasa esto en las cortezas, se conserva la tonotopía propia de la cóclea. Dijimos que la cóclea discriminaba los sonidos organizándolos espacialmente. Bueno, y eso pasa a lo largo de toda la vida. Que la vida conserve las relaciones originales es relativamente común. Lo que no es común es que pase a nivel de la corteza. En la corteza, vamos a ver después, que los estímulos no se dividen en general como están presentes en la periferia. Sin embargo, el sistema auditivo se conserva durante toda la vida, tanto en los núcleos cocleares, como en el colículo inferior, como en el cuerpo genicular lateral, como en la corteza. Sí cambia la organización, no es estática, ¿no? Entonces, estos son inyecciones de trazadores en los distintos núcleos, y lo que se ve es que
una inyección de trazador me marca un array laminado en el colículo inferior, que vamos a ver que tiene una función fisiológica que sea una línea, pero cuando llega al cuerpo geniculado ya es más como una masa de señales. Igual, en el cuerpo geniculado hay una tonotopía, ¿no? Determinado lugar se corresponde a determinados tonos. El dato de color del sistema auditivo es el complejo lineal superior, ¿no? El complejo lineal superior está en el tronco, a esta altura están pasando los núcleos pedúnculo-continuos, ¿sí? Y arriba de eso están los cuerpos trapezoides, que son estas fibras que se ven acá. Hay neuronas, ¿no? Como se llega a ver ahí, esto es un cretilo. ¿Para qué sirve esto? Buena parte de los vertebrados, no tanto nosotros que somos bichos no tan sensitivos, pero buena parte de los vertebrados le dedica, nosotros también lo hacemos, pero le dedica mucha conducta a localizar estímulos en el espacio solo con la audición. Y para eso evolucionó este sistema, que es el complejo lineal superior. Macroscópicamente se ve como los cuerpos trapezoides, ¿no? Acá en protuberancia, que son estos de acá, que incluso sin teñir se llegan a ver, se ve como las fibras se cruzan. ¿Y cómo es la cuestión? La cuestión es que de los núcleos cocleares habíamos dicho que una línea sube, pero que otra línea iba al complejo lineal superior, ¿no? Que son estos de acá. Esto es el colículo inferior, entonces directamente podemos subir o podemos mandar una señal bilateral al complejo medial superior, ¿no? Y en paralelo, como les decía antes, hacia arriba. El complejo medial superior, ¿qué va a generar entonces? El mismatch entre oídos. El complejo medial superior está en un lugar, es la segunda sinapsis de la vía, y está en el lugar específico como para ver, bueno, cuánto tardó esa frecuencia en llegarme del oído izquierdo y cuánto del oído derecho. Y el tipo generar una señal de error que después va a ser interpretada como el delay temporal entre un oído y otro. Y en base a el mapa de arrays de delays que esté sintiendo, yo voy a suponer que alguien me está hablando de atrás, o de adelante, o de costado, etc. Para eso se generó esta sinapsis. No sé si alguno de ustedes leyó algo de eso, es la sinapsis de Held, de Calix. Sinapsis de Calix de Held. Held es un tipo que la escribió hace un montón de tiempo y tiene forma de cáliz, ¿no? Es como una copa que envuelve a la neurona del complejo anular. Entonces, esta sería la aferencia del núcleo coclear llegando al complejo lineal superior, ¿no? Sería esta sinapsis. Ipsi y contralateral. ¿Para qué? Se supone que toda la magia de esa sinapsis muy loca tiene que ver con que no se pierda tiempo en la liberación del neurotransmisor. En ese quilombo hay la mayor cantidad de sitios activos que en cualquier sinapsis en el sistema nervioso. Es la sinapsis más grande en superficie y es la sinapsis que tiene más de su economía dedicada a generar complejos de sitio activo. Tiene 1 millón de vesículas predockeadas, cosa de que cuando un estímulo llega, libere muy rápidamente el contenido de la sinapsis y rápidamente afecte a la segunda neurona, cosa de que no se pierda información de delay en el proceso de la liberación de neurotransmisor. ¿Sí? Se supone. Eso. La gente que estudia docking de vesículas, liberación, usa muchísimo esta sinapsis. Y acá vamos a ver, ¿no? Antes habíamos dicho que en el complejo medial superior hay un array lineal de conexiones provenientes de los núcleos cocleares. ¿Cuál sería la idea? Que en ese array lineal vos vas a tener una seguilla de sinapsis en serie
que van a darle más información acerca del delay, porque yo sé que primero se encendió A, B y C, y contralateralmente voy a encender A, B y C, pero al revés. Entonces, en estas neuronas del complejo medial superior voy a generar un disparo diferencial según cuánto delay tengo entre un oído y el otro, ¿no? Según de dónde venga la fuente del sonido, cuánto se interpone mi cabeza en el medio, cuánto tarda el sonido en llegar acá y acá, y eso genera que estas placas del complejo medial superior disparen. Por ejemplo, diferencialmente con un delay de, esto creo que está en, no tengo escala, en segundos, vamos a decir en milisegundos, no, milisegundos. En 20 milisegundos, esta neurona registrada en FP dispara diferencialmente. Con lo cual, el array de la suma de esas neuronas me va a decir a mí, más o menos, me va a dar un mapa espacial del delay que tengo entre un estímulo de un oído y otro. Y así como hay que disparan diferencialmente con determinados delays, las hay que se silencian con determinados delays, ¿no? Una idea de un código poblacional un poquito más complejo. No tengo solo neuronas que me disparan con un delay específico, sino que tengo neuronas que quizás están disparando siempre y de determinados delays dejan de disparar. Bien. No mucho más. De vuelta. El complejo lugar es información. Hace la misma vía, después sube por el mismo camino. ¿No? Sinapsa con neuronas del colículo inferior que van a ir al cuerpo geniculado, que va a ir a la corteza. Lo que se supone ahí es que tenés un sistema dedicado a ubicar a los estímulos en el espacio y otro sistema dedicado más a la parte discriminativa del estímulo. Un poco para dar la data, como les decía, hay una tonotropía en la corteza y también, como les decía, no toda la información llega a uno en la rata. En la rata existen un campo anterior, un campo, ya no recuerdo, ventral, posterior, pero son cortezas auditivas primarias en el fondo. La diferencia, ¿por qué esta es A1 y las otras no? Filogenia. A1 está presente en todos los mamíferos y el resto no tanto. No mucho más, es una clasificación que depende de la filogenia. Lo mismo de antes, me lo tapa un poco el esquema, pero del cuerpo geniculado lateral entran las aferencias fundamentalmente a las mismas capas de antes, le contestamos al cuerpo geniculado lateral fundamentalmente con las mismas capas, llamamos con las neuronas de asociación del propio estímulo con neuronas de capa 3 y con esas mismas neuronas me da un estímulo hacia la A1 contralateral. Eso, el esquema lo puse en todos los sentidos y es en todos los sentidos esencialmente igual. Y de vuelta, recordar que por un camino vamos a la corteza y hacemos cosas cognitivo-conductuales altas, no discriminación de estímulos, etc. Y por otro camino nos metemos derecho y eso llega a la amígdala, ¿no? Eso llega a mi capacidad de... La amígdala habíamos dicho al principio que era la placa que te da la salida emocional de las cosas, y en el sistema de mapeo del espacio constante que estoy haciendo y codificación constante de la información, es la que me junta saliencia emocional con contexto, ¿no? Entonces, se supone que todas estas guías que estamos hablando tienen un valor de saliencia emocional y eso va a ir por acá, ¿no? La vía que no llega a corteza, la vía que es intrínsecamente valiosa, y un valor contextual que también va a llegar parcialmente por acá. Pero también tenemos una cosa más compleja, más conductual. Por ejemplo, yo puedo recordar que no sé, la voz de mi abuela y eso generarme una memoria, evocarme una memoria, o puede entrar ahora mi abuela por ahí y eso generar, como hacen algo con saliencia, porque es muy raro que mi abuela entre a una clase,
probablemente lo codifique, ¿no? Tenga salida emocional, lo codifique. Las partes que son más cognitivo-conductuales van a depender de esta vía, ¿no? Mi capacidad de reconocer la voz de mi abuela depende de mi sector, de cómo es la voz de mi abuela en la corteza, y eso va a depender de las vías altas. Pero la parte emocional pura probablemente ya esté más abajo, ¿no? Quizás cuando yo era un neonato y mi abuela me hablaba y me tenía en brazos y yo no tenía un lenguaje armado, algún engrama de lo que es la voz de mi abuela quedó asociado acá en la amígdala lateral por la vía directa, ¿no? Sin pasar por la corteza. Ese fenómeno que se dan en todos los sentidos, que son los únicos que tienden a jugar tanto como contexto, porque para no el contexto precisa la información sensorial de dónde estaba en ese momento, como la salida emocional, porque en general nosotros decodificamos el patrón sensorial que se nos está poniendo enfrente, le damos un valor de salida emocional de manera humana, no pattern completion emocional. Bueno. El primo de la audición es el sistema vestibular. El sistema vestibular, no mismo origen biológico, filogenéticamente anterior a la audición. En la clase pasada yo les conté que se supone que nuestro sistema vestibular data desde la época de las medusas, ¿no? Las medusas tienen órganos otolíticos y se supone que nuestro antepasado común debía tener órganos otolíticos porque se mantuvo bastante desde la simetría bilateral en adelante. ¿Cómo funcionan? Es esencialmente igual, hay células ciliadas, son de dos tipos. Las células ciliadas tipo 1, en este caso, no se llaman internas, son las que tienen grandes sinapsis que llevan la información sensitiva, y las células tipo 2 tienen sinapsis más pequeñas que llevan la información más bien de tipo motor hacia el sistema nervioso. Existen dos tipos de órganos vestibulares. Uno son los canales semicirculares, en donde las células ciliadas se agrupan en ampollas, se llaman. Esas ampollas son una masa gelatinosa en donde están embebidos los cilios de las células ciliares. Y los otros órganos son los órganos otolíticos, que en este caso tenés también una suerte de red gelatinosa, pero por encima de esa red gelatinosa tenés otoconias, piedritas, otolitos también se les llama. ¿Para qué sirve esto? Esto genera que, y todo afuera de esto, está el mismo líquido del que hablamos un rato, que es la endolinfa, el líquido que circula por adentro de los conductos, tanto de la cóclea como del vestíbulo. Entonces, ¿qué genera esto? Yo estoy en un medio líquido y tengo un medio semisólido que tiene una diferencia de densidad. En este caso, cuando yo me muevo, ¿no? Muevo todo mi temporal, con todo mi temporal muevo todo el vestíbulo y genero que las corrientes que se generan en los conductos semicirculares deformen a esta masa gelatinosa. Al deformar esa masa gelatinosa, se mueven los cilios de las células ciliadas y eso va a ser interpretado como información, me va a dar información, en el caso de los conductos semicirculares, de los canales, de aceleración angular, si estoy girando, ¿sí? Como tengo tres conductos semicirculares que están en un ángulo recto entre sí, consigo información esencialmente 360, ¿no? De todo el espacio, cómo estoy girando angularmente. ¿No? En humanos es una cosa así. A modo de resumen, en general, se activa el vestíbulo hacia donde me estoy moviendo, ¿no? Si yo giro para allá, genero que estas células ciliadas muevan sus cilios para excitarse y que estas lo hagan para inhibirse. Y me genera cómo se analiza la información del vestíbulo. El vestíbulo en general se analiza
comparando la señal de un oído con la del otro. Y fisiológicamente lo que sucede siempre es eso, un vestíbulo predomina sobre la actividad del otro. Bien. Y los órganos otolíticos lo que hacen también generan un sistema de densidad diferencial. En un medio líquido tengo piedritas asociadas a la cilia. Y esas piedritas van a moverse diferencialmente según cómo esté acelerando linealmente en este caso. Entonces, tengo el utrículo y el sáculo, que como ven, de vuelta están sensando a 90 grados el uno del otro la realidad. Y van a moverse diferencialmente para aceleraciones lineales, sea antero en el eje, en el plano axial o en el plano sagital de la realidad. Entonces, estas placas se mueven secundario o al movimiento de los otolitos o a la deformación de la ampolla, ¿sí? De los canales semicirculares, y van a avisarles, no van a generar un potencial de receptor, liberar un neurotransmisor y hacer sinapsis para una neurona. El ganglio de la cóclea está al lado del ganglio del vestíbulo y por eso los anatomistas le dedicaron un solo nervio. Es el nervio octavo, de vuelta, que es el nervio vestíbulo coclear, ¿no? Que está paradito encima de la cóclea. Si vos agarrás la cóclea y la das vuelta, está ahí el ganglio de Scarpa, se llama. El ganglio que contiene las neuronas que cuando se van hacia el sistema nervioso hacen dos cosas. ¿No? Esto se está yendo desde el ganglio de Scarpa y por un lado van hacia los núcleos vestibulares y por otro lado van directamente al cerebelo, ¿no? Los núcleos vestibulares están muy metidos en todo lo que es control motor. En nosotros que somos bichos súper cefálicos, tienen un montón de respuestas automáticas relacionadas con el movimiento del cuello, la cabeza, los ojos. Y también nosotros que somos bípedos, con mantener el tono extensor propio de la bipedestación. ¿Sí? Es un laburo complejo, entonces vamos a ver que en estos tipos los circuitos locales del tronco son bastante importantes, ¿no? Entonces la información va a los núcleos vestibulares, que son estos cuatro: lateral, inferior, medial y superior, y va a generar un montón de circuitos locales, además de ascender hacia el sistema hacia el sistema talámico cortical. Entonces, va a ser sinapsis hacia abajo, hay un NAS directamente vestíbulo espinal. Y eso justifica buena parte de las respuestas automáticas de desequilibrio. Si a mí me perturban el equilibrio de hacer así, voy a censar un cambio diferencial de la aceleración del vestíbulo y voy a mandar una respuesta automática para mantener la línea, ¿no? Todas estas respuestas tratan de mantener la línea. Entonces, una vestíbulo espinal directo, lateral y contralateral. Unas oculomotor, no todos los reflejos oculocefalógicos. Si yo giro la cabeza, tengo que hacer muchas cuentas para mantener mi campo visual estático. Sin embargo, es algo que resulta bastante simple porque tenemos todo el wiring prehecho, ¿no? Y conexiones directas con el cerebelo, ¿no? Y también, como el cerebelo es un tipo que está encargado del control directo de los planes motores, va a usar la información, el paleocerebelo, el cerebelo más viejo, ¿no? El cerebelo de los reptiles, casi que solo tiene esta información. No tiene tanta información de la que es. En nosotros es una porción menor del cerebelo, pero sigue teniendo el valor de mantener la postura erguida. Entonces, estos núcleos son los núcleos, ¿no? El alúcer, el troclear y el oculomotor son los núcleos que controlan a los músculos extrínsecos del ojo. El oculomotor controla casi todos los músculos del ojo, el núcleo troclear controla al músculo troclear, que es uno de los músculos que pasa por una tróquea, que no se conecta directamente del cráneo al ojo, sino que pasa por
una troclea que tiene otro nombre, no importa, es como una suerte de polea. Pasa por una polea y hace palanca y no genera un movimiento recto, sino que genera un movimiento más bien oblicuo. Y el abducens abduce el ojo, es el parte del 6. Entonces, directamente el tipo da información a los músculos del ojo de cómo está cerrando la cabeza para que podamos mantener el campo visual en foco. Y por último, la vía de la percepción, ¿no? La vía que va al tálamo, al estrado posteromedial, que es a donde van casi todos los que vamos a hablar hoy, y de ahí a las cortezas somatosensitivas, ¿sí? Se mete por ahí. Esto es simplemente un inmuno marcando las aferencias diferenciales de los distintos órganos a cada uno de los núcleos del vestíbulo. En general hay representación de todos los órganos en todos los núcleos vestibulares, ¿no? Del sáculo, del ventrículo y de los canales. Bien. Para ver el tejido, la misma historia. Un circuito relativamente complejo que me va a regular el movimiento de los ojos, que hay conexión directa de los núcleos vestibulares. Acá me dividen los núcleos vestibulares en dos porque caen en dos estructuras, no caen en bulbo y protuberancia. Por eso está el superior separado del medial. Y hacia abajo va a haber conexiones vestíbulo-espinales directas, ¿no? Que tienen que ver con mantener la postura erguida en nosotros, en las ratas, con mantener su postura de rata. Y una conexión directa con el flóculo nódulo, ¿no? Con la división más vieja del cerebelo. Todo lo que yo dije es relativamente simple, porque te pones a mirarlo es relativamente complejo. No me voy a detener demasiado al respecto porque no me parece que valga la pena. Sí es interesante esto, que en algún lugar, y se discute dónde, se genera la sensación de equilibrio, ¿no? Todos sabemos lo que es no sentir que nuestro equilibrio está bien, o sentir que estamos desequilibrados y tenemos que corregir la postura. Esa información depende de estímulos vestibulares, visuales y somatosensitivos, y la pregunta es ¿dónde se integran? Uno de los mecanismos que se postula es que parte de la integración se hace acá, en las cortezas somatosensitivas, que reciben información directa del tacto y del vestíbulo. Se discute igual. Pero es un dato de color interesante. Otro dato de color interesante es que para parar la sensación de vértigo y de náusea tenemos drogas relativamente eficientes actuando a nivel periférico, pero a nivel central no digo que no hay nada que hacer, ¿no? Cuando el match depende de esta integración, no tenemos mucho que ver. Bien. Sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial en mamíferos tiene dos divisiones. Una división está compuesta por estos tipos. Estos tipos son los receptores profundos y superficiales de la dermis, que son los que van a sentir el tacto epicrítico, el que me permite diferenciar dos estímulos cercanos. Y me permite también reconocer formas solo usando el sistema somatosensorial y la percepción de vibraciones, ¿no? Entonces, este tipo de receptores no son todos, son los más importantes. Estos corpúsculos, ¿no? Pacini, Ruffini, Merkel y Meissner, son los que están más presentes en la piel, pero no son los únicos. Están los corpúsculos de Krause, los corpúsculos de, ¿no? Las terminaciones civiles asociadas a folículos pilosos. Hay toda una variedad que tiene que ver también, qué sé yo, los corpúsculos de Krause están más asociados a tejidos erógenos, como que hay una división diferencial.
según la función. Por otro lado, tenemos a esta gente, las terminaciones nerviosas libres. Las terminaciones nerviosas libres pueden ser, son previas en la filogenia, ¿no? Unos suena razonable. Todos estos son tipos encapsulados, son órganos relativamente complejos que les permiten reconocer determinadas propiedades a los estímulos mecánicos, como por ejemplo que un estímulo está vibrando a una determinada frecuencia o a otra. Con el músculo de estímulo, por ejemplo, ¿es una célula, varias células o una parte? Es una parte de una célula, eso lo tengo por acá. No importa, pero era el caso. El cuerpo de la célula está, de todas las neuronas del sistema somatosensorial, está en el ganglio anexo a la raíz dorsal de la médula, ¿no? Y hay una población de células relativamente compleja, parcialmente descrita, y envía una prolongación. Es una célula pseudomonopolar. Se inicia como una sola prolongación y eso se divide en una parte que va hacia la periferia, hacia la piel, o las vísceras, o el músculo, o los tendones, dependiendo de qué órgano específico estemos hablando, ¿no? Si una cosa así, hacia la piel. Y por otro lado, la prolongación va hacia el sistema nervioso central. ¿Qué cambia? ¿Qué hay en la periferia? En la periferia pueden encapsularse de esta manera y llamarse corpúsculo de Meissner y ser bien subepidérmicos, o ser más profundos y encapsularse de esta manera. ¿Se entiende? Va por ahí. Las terminaciones nerviosas libres llevan, además del dolor, llevan el dolor y la temperatura. Y la temperatura la sienten esta familia de receptores, los mismos que habíamos hablado del picante, los receptores TRP. En este caso TRPV1 y TRPM, M es de melastarquina, es Transient Receptor Potential Dependent, ponele, y el otro es de voltaje, es un receptor ionotrópico, que la magia que tiene es que pueden responder en nosotros a dos rangos de temperatura. Unos son receptores de frío y responden esencialmente mejor a los 25 grados y otros son receptores de calor que meten su pico a los 40. Por fuera de estos extremos están los receptores de dolor que responden a frío o calor, que son estos, ¿no? Frío por dolor y frío por calor. ¿A qué más responden los receptores nociceptivos? A todo. Hay receptores complejos que responden a estímulos químicos y estímulos mecánicos extremos, y están estos que responden a calor y frío extremos. En todo específico, ¿no? Vos tenés un receptor para terminales específicas para calor y otras para calor cuando, o sea, para que sientas dolor cuando estás muy caliente. Sí, no es el mismo que sienta temperatura y cuando vas a un mural te dice, bueno, no es calor, no es calor. La línea del dolor es una línea. Vamos a decir alguna cosita más de la línea del dolor. Eso, la línea del dolor tiene receptores así, mixtos, que cualquier estímulo les viene bien, pero siempre te van a referir dolor. Y tiene receptores más específicos que son los de temperatura. Y vos podés distinguir selectivamente los receptores que son de dolor-calor y los que son solo de calor. No. O sea, si tuvís sensación de calor, también está el clima. Sí, de hecho, no, a nivel farmacológico lo único que puedes hacer para actuar sobre esta gente es anestesia local. Y la anestesia local, claro, el mecanismo que usa es inhibir los canales de sodio voltaje dependientes. Claro. Con lo cual matás tiempo. Nada. No, entonces, estas células son a la vez el aferente primario, la célula que llega a la primera neurona del sistema nervioso, y la célula que hace la transducción, ¿no? Hace la transducción a este nivel, y a este nivel se decide si se genera potenciales de acción o no, y viaja por el nervio asociado, ¿no? Estas células son células más nuevas en la filogenia, son grandes, son mielínicas,
y estas células son más viejas, son o pequeñas y mielínicas o pequeñas y amielínicas. ¿Qué más nos queda hablar? Los receptores de la propiocepción, ¿no? De lo de la temperatura, medio que ya los mencionamos, responden diferencialmente a determinadas temperaturas. Y los de la propiocepción son el órgano prendidoso de Golgi, que se ubica en serie en los tendones, ¿no? Entre las fibras musculares se juntan al final de todos los músculos, envueltos por fibras colágenas, y esas fibras colágenas hacen un tendón que se inserta en algún lado. Entre las fibras musculares y el tendón están estos tipos me hablan de la tensión que está haciendo el músculo, y estos tipos, los usos neuromusculares, son fibras musculares modificadas, o sea, esto que está acá son fibras musculares, son miocitos. ¿Con qué particularidad? Que perdieron su segmento contráctil en el centro de la célula y lo conservan solo en los extremos. Esto me genera que si yo contraigo esas fibras, tire de las puntas y el uso neuromuscular se estire, ¿no? Que tiene todo un valor fisiológico que, como no es una clase de motor, no va a discutir. Pero bueno, es importante. Y por otro lado modificaron su forma. Son células multinucleadas, como un miocito, tienen actina y miocina bastante, etc. Pero ya no son usos con muchos núcleos, sino que son este tipo de células que se llaman en bolsa nuclear, que son cilindros con una bolsa de núcleos en el medio y otro cilindro y extremos contráctiles, y este tipo de células que se llaman en cadena nuclear, que son esencialmente cilindros con núcleos en el medio, que es la parte no contráctil. Estas tipas están envueltas con células de tipo 1A y 2. 1 habíamos visto que eran células grandes y mielinizadas, 2 son células más chicas y mielinizadas. Las dos llevan información de qué, de cuánto se estira el músculo, ¿no? Entonces, estos tipos se estiran, deforman a las fibras y las fibras informan de ese estiramiento. ¿Sí? Este tipo es estas fibras, las fibras 1, forman parte del único reflejo monosináptico de nuestra anatomía, ¿no? Que es el que usamos los médicos para evaluar integridad medular del circuito. Entonces, esa fibra 1A se mete en la médula y sin hablar con mucha gente, pero al lugar que llega más rápido, o a los lugares, uno de los lugares a los que llega más rápido es la alfa motoneurona del músculo de donde vino. ¿Qué permite eso? Mantener el músculo en una determinada longitud. ¿Para qué me sirve mantener un músculo en una determinada longitud? Y para cualquier plan motor. Cualquier plan motor es tal músculo en tal longitud, seguido de tales otros músculos en tales longitudes, ¿no? Entonces, estas dos, una se fija si me estoy pasando de la longitud deseada a nivel de tensión, y otra se fija si me estoy pasando de la longitud deseada desde el propio músculo. Y eso me genera un feedback negativo que me permite mantener mi parámetro, que en este caso es la longitud de los músculos. A nosotros, a nivel perceptual, nos permite cerrar los ojos y decir, tengo la mano cerrada, tengo la mano abierta, que eso, si esto no anda, no pasa. Bien. En el sistema somatosensorial se da un fenómeno que se da en todos los sistemas de una manera o de otra, que es el de la inhibición lateral, ¿no? Cuando uno va a corteza a registrar la actividad de las cortezas somatosensitivas primarias, ve que la actividad de una neurona cambia en un área que le corresponde en su campo receptivo, y que ese campo receptivo se organiza de manera centro-periferia, ¿no? El centro es estimulatorio y la periferia es inhibitoria, ¿sí? Más o menos. Si toco afuera no pasa nada, si toco en la periferia disminuye la frecuencia de disparo, y si toco en el centro aumenta la frecuencia de disparo. ¿Cómo sucede esto? Nada, es un fenómeno simple de convergencia, ¿no? La parte central va a estar sensada por un determinado grupo de neuronas del ganglio de raíz dorsal que convergerán en una segunda neurona medular, que a su vez
subirá la información al tálamo. No mucho más. Este fenómeno se da también a nivel primera sinapsis. Dijimos que se da a nivel de la corteza, pero se inicia más chiquito a nivel de la primera sinapsis. Si esta es la piel y este es un aferente primario, se ve que cuando llega a la médula, no solo le informa a su neurona, a la neurona que se para justo en el centro de un campo receptivo, sino que le informa a las de al lado y las inhibe. Y esto me genera un mayor contraste, ¿no? Si no hubiese inhibición lateral, no generaría respuestas de este tipo, ¿no? Sirve fundamentalmente para establecer los bordes del estímulo. Yo sé que en el centro del estímulo tengo solo estimulación y alrededor de ese centro del estímulo tengo estimulación e inhibición y alrededor solo inhibición. ¿Sí? Entonces la integración de esto va a favorecer a que a nivel corteza se genere el fenómeno que hemos visto. Un datito más es que el código poblacional arranca a nivel individual, ¿no? Entonces, todas las células mandan prolongaciones que se dividen y esta flaca va a saber cuán intenso es el estímulo según cuántas de sus prolongaciones se activen, ¿no? Si estoy hablando de deformación de la piel, si la deformo mucho, voy a deformar todas sus prolongaciones y ella va a generar una mayor frecuencia de disparo. Y cuando hablo ya a nivel poblacional, será el mismo fenómeno. Puedo reclutar a una sola neurona y esta neurona avisará e inhibirá las de al lado, o puedo reclutar a muchas y estas neuronas harán lo propio, ¿no? Por el mismo sistema de línea de antes, yo aprendo qué corresponde a qué parte del cuerpo. ¿Cómo sé que la neurona que hace sinapsis con que envía su prolongación acá, cuando yo me toco, es ahí? Porque lo aprendí, ¿sí? No es otra cosa. Y eso explica todos los fenómenos del miembro fantasma, de lo referido. Lo mismo de antes, la idea de que si yo estimulo con o sin inhibición lateral, ¿no? La vía para hacer inhibición, en realidad todas las vías hacia el sistema nervioso son polisinápticas, salvo la del uso neuromuscular con el alta portadura. Es la única vía monosináptica. Esto era eso, ¿no? Se inhiben a las laterales siempre con interneurales. El array de los distintos receptores me genera lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Que Pablo mencionó, que es la capacidad de discriminar los puntos. Según la densidad de receptores periféricos que tenga y el grado de superposición que haya entre sus campos receptivos y el grado de inhibición lateral que haya en el sistema, qué capacidad de discriminación tengo con las partes del cuerpo, ¿no? En nosotros es especialmente alta en la yema de los dedos y en la cara, ¿no? En la mejilla, en los labios fundamentalmente, y es muy baja en el resto del cuerpo, como vimos el otro día, ¿no? Que hicimos así, existía un estímulo. Esto en clase de acá en el fisio lo solemos hacer y es gracioso porque estímulos muy separados se pueden tomar con el mismo. Bueno, ¿cómo sube la información? Habíamos dicho entonces que las fibras gruesas van a hacer sinapsis con los fotorreceptores propios del tacto, que las fibras finas van a hacer sinapsis con el sistema de la termoalgesia, y así se hace esta división. El sistema lemniscal, que va a formar el lemnisco medio en el tronco, va por un lado, y el sistema anterolateral va por otro. ¿Sí? Ya desde sus primeras sinapsis en la médula hacen ese baile. ¿Cómo se dividen? Desde el ganglio anexo a la raíz dorsal, el sistema anterolateral se mete en médula, hace sinapsis y decusa a nivel de la médula y casi que en el mismo segmento en el que entró. Puede subir o bajar uno o dos segmentos, pero esencialmente entra, hace sinapsis y decusa. Y
En el caso del sistema, ¿por qué sistema anterolateral? Porque asciende por la parte anterolateral de la médula, ¿no? Y en el caso del sistema lembical o del cordón posterior, hace sinapsis en las láminas posteriores de la médula. Bien, no hace sinapsis en las láminas posteriores de la médula, se mete en el cordón posterior y asciende hasta dos núcleos vulvares. El núcleo glácil y el núcleo cuneiforme. En el sistema somático existe lo que se llama somatotopía, la información mantiene sus relaciones. Entonces, si pensamos que la médula va de abajo hacia arriba, en el centro, que son los axones que entran primeros, o sea que en el cordón posterior al centro, van a subir los axones de los miembros inferiores, se ven agregando los axones del resto del cuerpo y van a quedar hacia más lateral, y eso se va a mantener y diferencialmente va a dar sinapsis o con el núcleo grácil o con el núcleo cuneiforme. Y lo mismo en el sistema anterolateral, ¿no? Lo más abajo va a entrar hacia el más medial y se va a ir separando. ¿Hacia dónde ascienden entonces? Fíjense que los axones de estas neuronas son especialmente largos, ¿no? Por ejemplo, la que me está censando a la punta del dedo gordo tiene una prolongación distal que llega hasta la punta del dedo gordo, su cuerpo va a estar alojado más o menos a esta altura, se va a meter hacia su prolongación central y va a hacer sinapsis recién en el bulbo del encéfalo, ¿no? Con lo cual la primera sinapsis la está haciendo acá. La placa mide casi lo mismo que yo. Y eso va a las cortezas somatosensitivas primarias, que son las cortezas 3, 1 y 2 en nosotros. Vamos a ver que en las cortezas 3, 1 y 2 se segrega la información. Determinados receptores terminan en determinada corteza. Pero también de manera somatotópica, que algo habíamos visto en la clase pasada. Nada, lo mismo de recién. Para que vean qué les estoy agregando acá, la parte de la somatotopía en la segmentación medular, ¿no? La idea de miembros inferiores hacia cabeza, que queda para afuera, y ¿no? Miembros inferiores hacia cabeza. Ahí es en ese núcleo que se da la especie de camino y lateral. La última vez que vi anestesia nadie sabía por qué funciona la anestesia. Pero viste que es un disociador, la ketamina, lo que es la inmunidad, debería de tal. En teoría, diferencialmente en tálamo, supuestamente, pero eso, la ketamina, dosis crecientes, la gente que usa ketamina recreativa, baja dosis de ketamina te permite conservar la conciencia y sentir que tu cuerpo no está. Y eso podría ser explicado porque la información propioceptiva no puede subir. Si yo no siento a mi cuerpo, pero sí siento a mi conciencia, siento que no estoy en mi cuerpo. Pero es teórico, entiendo que no hay registro. Nadie hizo un experimento de... ¿no? Porque en rata no lo puedes hacer, y en humano nadie se va a meter a silenciar el tálamo. Por bien. Y en anestesia, hasta donde sé, en general no se sabe el funcionamiento de las anestesias. Porque las chances de matar a alguien son altas. Te estás metido muy... atravesaste todo el encéfalo, te metiste acá. Digo, es una cirugía súper invasiva. No, pensé que decías por usando ketamina. No, usando ketamina es gente que usa ketamina para hacer el pelado. Claro, Yo no, bien. Nótese que estas dos vías convergen en el ventral posterolateral del tálamo, ¿sí? Antes veníamos hablando del ventral posteromedial, están evidentemente uno al lado del otro. Y si quizás lo notaron, quizás no, seguro que no, porque no se puede leer, así que no. La información tanto del sistema anterolateral como del sistema posterior llega hasta el cuello. La cabeza
es censada por un par craneal, por un nervio que sale directamente del tronco del encéfalo, que no lo tengo acá, lo tengo en una después. Dato de color, la vida del dolor hace bastantes más cosas. Vamos a verlo un poco. La vía propioceptiva afecta la información, afecta la actividad de determinados núcleos del control del tono muscular y de determinados núcleos del cerebelo, pero la vía del dolor rápidamente se mete con el sistema parabraquial del bulbo, que tiene conexiones recíprocas con la médula espinal y con el área preóptica del hipotálamo antes de subir. Nada, es evidente que el dolor tiene que generar respuestas relativamente rápidas a las partidas. El dolor tiene varios reflejos asociados, entre ellos el de retirar un estímulo lesivo, ¿no? Si yo estoy en coma, me pinchan el pecho y puedo responder de muchas maneras. Puedo no hacer nada, eso habla de que mi coma es muy profundo. Puedo intentar retirar el cuerpo del estímulo lesivo, eso habla de que mi coma es más o menos profundo. Y antes de eso puedo, con el lado contralateral, intentar de retirar el estímulo lesivo, ¿no? Y todo eso son circuitos locales propios de la médula con origen en nociceptores. Como les decía entonces, si todas estas respuestas no son cerebros, son la médula. sí. ¿Por qué? ¿Por qué distintos estados de coma alterarían algo que no depende del cerebro? Porque la médula tiene control descendente. Si yo, la onda de, igual es nada, Pero puede ser una estupidez. come y vigilia. Pero una persona decapitada que se mantiene viva, gorda, vamos a pasar, debería poder responder a estas cosas. Cuando vos te lesionás, cuando vos te quedás cuadripléjico, eventualmente tenés una etapa de shock donde no tenés reflejos, y eso te da un dato importante, y es que evidentemente las conexiones que vienen de arriba favorecen la actividad de esos reflejos, porque cuando las perdés no los tenés. Pero como la vida tiene ganas de mantener su nivel de actividad, ¿no? Siempre que metes una perturbación del sistema biológico, el sistema trata de volver. Bueno, sí, las neuronas hacen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos cortaste las vías descendentes, se retraen todos los axones, degeneración walderiana, se mueren esas neuronas superiores, pero en las neuronas de abajo, no, porque lo único que perdieron fue una aferencia, perdieron la automatización. ¿Y qué buscan hacer? Volver a la actividad basal, generar el mismo número de sinapsis que tenían. Y lo hacen a nivel local. Y genera la segunda etapa de una lesión medular, que es la etapa crónica, que en vez de no tener reflejos, genera reflejos súper exacerbados. Porque todo el input que tienen las neuronas corticales y las neuronas medulares son los circuitos locales. Entonces, cualquier cosa que vos haces te dispara el completo. La persona que está inconsciente no tiene la boca esa vida, sí está bien, pero no manda. Exactamente. Entonces, los grados de coma se evalúan en tanto cuánto te vas acercando al bulbo, cuánto del daño se acerca al bulbo. Cuando tocas el bulbo te morís. Se te apaga el centro respiratorio, como que no puedes controlar medio, te morís. Y eso. Mientras más cerca del bulbo estás, más cortadas están las vías descendentes y menos respondes a nivel local. Bien. Dicho eso, vamos a ver las aferencias de la cara y de la cabeza, que están dadas por el nervio trigenial. El nervio trigenial se llama así porque tiene tres ramas, una rama mandibular, una maxilar y una oftálmica. Cada una de esas ramas tiene un ganglio.
Y cada uno de esos ganglios contiene una neurona parecida a la del ganglio anexo de la raíz dorsal. La neurona monopolar, que envía una prolongación central y una periférica. La periférica se organiza como dijimos recién, y son los mismos tipos celulares de antes, los mismos corpúsculos de Pacini, Ruffini y terminaciones libres, solo que en vez de ir por las vías que ascienden, por las vías que dijimos recién, perdón, pero en vez de hacer sinapsis como dijimos recién, hacen algo loco, que es de los ganglios trigeminales, el sistema anterolateral trigeminal desciende hacia la médula. El tipo entra por el bulbo y desciende hacia la médula. El bulbo de protuberancia, ¿no? Porque son 3 núcleos, no importa. Desciende hacia la médula. Y en la médula hace lo que hacía antes. Según qué parte es, hace sinapsis difusa, hace sinapsis difusa, hace sinapsis difusa, y asciende con el cordón anterolateral que viene del resto del cuerpo. Y ahí hace las mismas sinapsis que hace toda la vía del dolor, solo que, este tipo de intertarde. Y el resto de la información del tracto epicrítico y la información de la propiocepción, hace sinapsis, ya están, ¿no? El núcleo grácil uniforme, que son los núcleos del resto de somatosensorial, están en la parte basal del bulbo, en la parte más abajo del tronco del encefalo. Este tipo está entrando casi en protuberancia, y hace sinapsis ahí y decusa ahí, y se agrega el menisco medial, pero a esa altura. O sea que una lesión, si no fuese que te matase, una lesión a esa altura debería conservar la propiocepción de la cara. Por eso todos los cuadriplégicos en general tienen sensación en la cara. Y la otra particularidad es que en tálamo hacen sinapsis en el ventral posteromedial y no en el ventral posterolateral como el resto del cuerpo. Eso sí es particular. Y los dos sistemas, ¿no? Tanto el anterolateral trigeminal como el del cordón posterior trigeminal hacen sinapsis en el ventral posteromedial. Bien. Lo que les acabo de decir, ¿no? Que en el tálamo, en la parte sensitiva del tálamo, en este complejo, ¿qué metimos hasta ahora? Metimos a todo, salvo olfato, audición y visión. ¿Sí? Como que todo lo somático entra de alguna manera ahí, la información de cómo está mi cuerpo. Estas son las áreas de la corteza, no voy a decir mucho más. S1 está presente en todos los mamíferos. Pensé que había sacado esta diapo. Esos son las mismas áreas, nada para matarlos. ¿Qué particularidad tiene S1? En S1 es donde se encuentra el ratúnculo y el homúnculo. Nosotros le dedicamos mucho dedicación a los miembros, a la boca y la lengua. Nuestros amigos los roedores más a los dientes y a las vibrisas. Del dolor, cosas que vale la pena ser dichas. Las fibras que llevan información dolorosa pueden ser A delta, que son mielínicas, y C, que son no mielínicas, y eso genera que la percepción del dolor tenga una temporalidad de este estilo. Un dolor agudo llevado por esta gente y después seguida por un dolor más lento llevado por esta gente. Además tienen mala representación, por eso el dolor es muy difícil de ubicar, ¿no? A uno le duele y como que te duele la zona, nunca te duele. A diferencia de la discriminación de los puntos, ¿no? Vías del dolor, que no, la vía que mencionamos recién, la espinotalámica, pero después existe la espino-reticular y la espino-mesencefálica. Y además, si leen algo un poco, esto es lo clásico, si leen algo un poco más nuevo, hay una espino-cervical. El resto las mencionamos. ¿Para qué me sirve eso? Porque el dolor tiene un sistema de feedback propio, que es el sistema de analgesia endógena. Este es un esquema clásico. Hoy en día esto se discute, pero todavía está en todos los libros. Ese sistema de analgesia endógena supone que hay interneuronas en la médula que manejan opioides e interneuronas en la sustancia gris periodontal que manejan opioides. Entonces, cuando la vía del dolor sube, manda colaterales a mesencéfalo, a la sustancia gris,
Y si esa sustancia se activa en determinadas situaciones, por ejemplo, qué sé yo, soy el soldado, estoy en la guerra, tengo que seguir corriendo, me matan, no me importa si me duele o no me duele, o soy un jugador de fútbol de la final del mundo y tengo que jugar, lo que sea. ¿Y eso qué va a hacer? Va a poner un freno a la vía del dolor. ¿En dónde? A nivel de la primera sinapsis, liberando encefalina, y según la vía clásica liberando noradrenalina y serotonina, y a nivel central también con opioides. No mucho más que quiera decir al respecto. Los experimentos clásicos dicen esto, ¿no? Que si uno estimula la sustancia electroconductal, favorece la analgesia. Lo que está en duda es si es de esta manera, que la sustancia gris se comunica con el locus ceruleus y con los núcleos del RAFE, y estos a su vez tienen una vía noradrenérgica y serotoninérgica que activa neuronas encefalínérgicas, o si es otra vía, ¿no? Eso se discute. Pero sí está claro esto, que la sustancia gris juega en el sistema de anestesia endógena, y que acá los opioides tienen un efecto, y que acá los opioides tienen otro efecto. Por eso los opioides son tan buenos analgésicos, porque le pegan a la vía arriba y abajo, la puerta de entrada, y una vez que está subiendo, a mitad de camino también. Aparte de que le pegan a la parte más motivacional, el dolor tiene una parte que quiere quedar más con lo emocional. Un dato de color, un módulo especializado de la corteza de rata. La corteza de rata es muy simple, pero tiene algún módulo especializado. El más estudiado es la barra del córtex, que es la parte del ratúnculo, ¿no? El ratúnculo dedica mucho a la cara de la rata y muchísimo a las vibrisas. En cuestión, comparación superficie corporal, hay un barril para cada vibrisa. Si yo saco una vibrisa, ese barril no se forma, hablándome de que hay un fenómeno de activación de señales a la hora de formar la especialización, y es una manera de estudiar la organización de la corteza. La corteza se organiza en microcolumnas, columnas, dominios. Esto es un dominio, y los dominios pueden tener una suerte de hipercolumnas que son estas, ¿no? Acá, dentro de cada barril de la barra del córtex hay un montón de columnitas que corresponden a una sola vibrisa, y tienen el mismo patrón de conexión que siempre, con la particularidad en este caso que el funcionamiento es columnar, con lo cual cada columna mantiene más o menos el mismo array de receptores desde la periferia y se relaciona con las columnas del lado de manera inhibitoria lateral, ¿no? Si yo muevo una vibrisa, voy a estimular esa columna e inhibir a las de alrededor. Lo que se dio del procesamiento cortical de esto, hay un grupo de franceses que diseñaron una máquina para mover de a micrones las vibrisas de las ratas o de los ratones, no me acuerdo, y ver cómo cambia el firing. Es que funcionan con una lógica poblacional, ¿no? Como que el ratón normalmente pasa, todas las vibrisas se activan en una dirección o en la otra. Como que no tiene sentido si lo mirás de a uno. No tiene mucho sentido si lo mirás de a uno. Bueno. El dato de color es que el ratúnculo se mantiene en todas las vías en las que participan las cortezas somáticas, ¿no? Las cortezas somáticas habíamos dicho que son importantes para la parte espacial de un diseño de plan motor, y en este caso, que son las vías corticales, ¿no? Cerebelosas, se ve que en el cerebelo termina habiendo una suerte de representación somatotópica, que si lo mirás por el otro lado, por la vía del sistema motor, también sucede, ¿no? Hay un ratúnculo motor que está conectándose más o menos con las mismas vías del somatosensorial. Y esto pasa también. Y no se lee un choto, bueno, de vuelta, lo mismo de antes. Les queda, se los dejo, no para machacarlo. Un poco lo que les decía, la idea de que los receptores se disgregan, entonces acá dice, o debería decir, receptores profundos y receptores superficiales, y cómo caen diferencialmente en las distintas cortezas primarias. Y la onda acá, en este caminito, es
para mostrar que sigue el mismo camino de siempre, ¿no? De las cortezas primarias, un poco que se me ve a leerlo, no tengo dónde leerlo. De las cortezas primarias voy a las secundarias, de las secundarias tengo que terminar en la vía de reconocimiento de objetos y en la vía de reconocimiento de eventos en el espacio, que son la vía que va hacia la parietal posterior, vía dorsal, y una vía ventral que va hacia el lóbulo temporal. Eso es más o menos lo que dice ahí, en sus computadoras se podrá ver, y les queda el libro si no. No mucho más al respecto. Y por último, el que me da de comer el ojo, La pregunta es, no sé si vieron que acá en la parte está la cara de Manuel, que salió en la portada de la PC, porque Tavares trabaja en un juego. les conté la vez pasada de José Placas y sobre nada, vamos a hablar un toque de ojo. Nosotros tenemos un sistema óptico relativamente complejo. Puse un ojo humano porque el ojo de la rata es más simple. Tenemos en suma una lente negativa, es decir, una lente que acerca los rayos hacia su eje central. La que más lo hace es la córnea, pero la única que podemos cambiar es la curvatura del cristalino. Entonces nuestra capacidad para enfocar cerca y lejos depende del cristalino. La luz ingresa, termina siendo enfocada en la fóvea está excavada en la retina, y eso le da ciertas particularidades, ¿no? Como que la capacidad de magnificar a los estímulos que están en foco en la fóvea y disminuir las aberraciones cromáticas propias de poner un objeto en foco a través de una lente negativa. Esta es una de las ventajas adaptativas de la fóvea. La rata no tiene fóvea. Otra de las magias de la fóvea es que es el único lugar de la retina en donde los fotorreceptores están expuestos sin tener nada en el medio. Si no, la luz tiene que atravesar toda la retina para llegar a los fotorreceptores. La fototransducción es una complejización de la cascada asociada a proteína G. Apareció hace un montón, eso lo habíamos dicho en la clase pasada. Y en base a eso hubo una división en dos tipos de células fotorreceptivas. Es simpático ver que sentir la luz fue lo suficientemente importante como para que organismos unicelulares generen sistemas ópticos que son comparables con un ojo. Este bichito tiene un ojo, tiene todo, tiene epitelio pigmentario, un conjunto de lentes, nada. Eso te permite dar direccionalidad. Entonces aparecieron los fotorreceptores y surgieron o en células microvellosas o en células ciliadas. Nuestros fotorreceptores de la agudeza visual son los de las células ciliadas, pero tenemos los dos. Las famosas células ganglionares intrínsecamente fotosensibles son de esta familia, de las células vellosas modificadas. Entonces, en los circuitos más viejos en la filogenia nuestra tenemos este tipo de fotorreceptor, que son los que nos permiten acomodar el diámetro pupilar, mantener los ritmos circadianos, y este tipo de fotorreceptor son los que usamos para la agudeza visual, para reconocer objetos en el espacio. ¿Qué cambió entre uno y otro? Nada, en la historia siempre un poquito de cambio en el plan de desarrollo corporal. Lo simpático es que la evolución independientemente generó estructuras muy parecidas en bichos que no tienen nada que ver, demostrando que algún grado de variedad adaptativa deben tener. En nosotros, los fotorreceptores más importantes dicen que son dos, los conos y los bastones. Hay muchísimos más bastones que conos, ¿no? Los puntitos en este caso son conos y los alrededor son bastones. Sin embargo, nuestra agudeza visual depende de los conos. Los conos son los que tienen pigmentos sensibles a distintas longitudes de onda, con lo cual nos permiten realizar un espectro del color de la información visual. Y son capaces de responder a cualquier intensidad de luz, que es un fenómeno bastante nuevo. Pero tienen un umbral mínimo de estímulo. Con muy poca luz no andan, no les da. Los bastones son mucho más nuevos en la filogenia y se dedicaron especialmente a eso, a sentir la luz de baja intensidad, ¿no? Entonces, por eso hay un montón, la idea es captar cualquier fotón que dando vueltas,
Y en los animales más especializados, en nosotros es discutible, pero se dice que sí, un fotón, la menor cantidad de luz que podés juntar, es capaz de cambiar la actividad eléctrica de un bastón. ¿Sí? Esto es lo que dice es eso. Los bastones, como se activan tan fácil, están siempre saturados, siempre están a frecuencia máxima y cuando están saturados, el sistema nervioso los descarta. Por eso cuando uno se mete en un cuarto oscuro precisa un tiempo de adaptación. Es el tiempo que tarda el sistema nervioso en percibir que los bastones no están al palo y empezar a censar y darle bola a lo que están diciendo. Bien. Mucho más. En la retina hay un procesamiento intenso de información, se genera una sinapsis bastante loca entre fotorreceptores y segundas neuronas, ¿no? La retina vamos a ver que tiene 10 capas, una capa de fotorreceptores, una capa de sinapsis, una capa de núcleos de varias neuronas, una capa de sinapsis y una capa de núcleos que contiene ya a las neuronas de salida que son las ganglionares. Acá y acá hay inhibición lateral compleja, ¿no? En la primera capa de sinapsis es relativamente simple, solo hay unas neuronas que hacen inhibición lateral, y en la segunda capa de sinapsis es altamente compleja, tan compleja que al día de hoy no se sabe exactamente qué pasa con todas las neuronas que hay por ahí. Una de las magias de la retina es que achicó muchísimo a sus neuronas. Esto es una neurona piramidal de la neocorteza y esto es una neurona bipolar de la retina. Y eso le da una capacidad de cómputo bastante alta para el espacio que ocupa, ¿no? La información sale de la retina bastante digerida. Recordemos que la retina es un derivado diencefálico, no es el sistema nervioso central, de alguna manera. Bien, esto es para ver que estas sinapsis, que son la de los fotorreceptores con las bipolares, es bastante loca. Si quieren leerla por su cuenta, es muy loca. Y en general, las neuronas, las segundas neuronas responden de manera off o de manera on. Es decir, las de manera on se encienden, aumentan su frecuencia de descarga con presencia de luz. Las de manera off con ausencia de luz. Esto quiere decir que nosotros en paralelo estamos mandando información de dónde hay luz y dónde no hay luz, que mejora en teoría la capacidad de contraste. ¿Cómo es el circuito en simple? Cada fotorreceptor, que en este caso es un puntito, es sensado por 13 células bipolares distintas, que cada una va a formar sus circuitos específicos. Las células bipolares, a su vez, acá están haciendo sinapsis con los fotorreceptores, van a hacer sinapsis según si son off o on de la luz, en dos capas distintas de la segunda capa de sinapsis de la retina, de la plexiforme interna, y se van a realizar superlaminarmente, ya sea en la capa off o en la capa on, según cómo respondan con la luz. Entonces, cada bipolar sensa a un array de fotorreceptores y cada fotorreceptor a su vez es sensado por un array de bipolares. Eso me genera unas 13 bipolares distintas. Una se carga exclusivamente de los bastones, que creo que es esta. No, acá. Entonces, la gran mayoría del circuiterio procesa información de conos. Una sola procesa información de bastones. Entonces, distintos sets de bipolares se conectan con distintos sets de ganglionares y eso genera que las ganglionares tengan respuestas de tipo loco. O sea, hace años que se clasifican las respuestas de las ganglionares. Una clasificación vieja es en celdas X o Y según a su preferencia de orientación del estímulo. Prefieren estímulos en determinadas orientaciones. O no, otras no lo hacen. Le da lo mismo cualquier estímulo en cualquier orientación. No es la única. Al día de hoy están descritas tipo 50 células ganglionares distintas. Algunas células ganglionares oponen colores, ¿no? Esto es, L es la longitud de onda preferida del fotorreceptor, que puede ser L, M o S, long, middle o short, y esos son los tres colores.
Entonces, puedo ponerle colores o puedo ponerle también, gracias a las amáquinas, todas las amáquinas están presentes en la segunda capa sináptica, y puedo ponerle también, son un quilombo las amáquinas, hay millones de amáquinas. Puedo ponerle también, voy a hacer todo esto, direcciones de estímulos, ¿no? Según el array de inhibición que me den las máquinas sobre los inputs a las ganglionares, las ganglionares van a terminar prefiriendo que los estímulos se muevan en determinados sentidos. Por ejemplo, o que los estímulos se agranden o se achiquen en todos los sentidos. Eso por las conexiones propias del circuiterio local. Exactamente, que no importa la forma del estímulo, importa en qué sentido, ni el color ni el brillo, importa en qué sentido se mueve. Entonces, las neuronas van a terminar respondiendo diferencialmente a color, movimiento, brillo, etc. Y van a generar un montón de vías paralelas llevando esa información. Si yo miro el campo visual, creo que le estoy sacando una foto punto a punto, pero si lo miro como una ganglionar, lo que estoy viendo es cómo se están moviendo, en qué dirección se están moviendo las cosas en cada parte del campo, de qué color son, cuánto brillan, cada uno de esos es una vía de las ganglionares específica. Eso va a ser una vía ascendente, ¿no? Las neuronas ganglionares, en la vía clásica, en la que me habla de la percepción, van a ir al cuerpo geniculado lateral. De allí van a sacar las radiaciones ópticas, que van a hacer sinapsis en la corteza temporal, y en el medio las neuronas que corresponden a la hemiretina nasal, o sea, la hemiretina del medio, van a decusar. ¿Y qué me forma esto? El quiasma óptico a nivel macroscópico, que es esta estructura de acá, y a nivel funcional lo que hace es que toda la información del campo visual contralateral se una en la corteza occipital correspondiente, ¿no? Esta hemiretina ve lo que viene de allá para acá, esta hemiretina ve lo que viene de allá para acá también, y esta placa se cruza la línea media y termina acá, con lo cual las dos terminan en la corteza occipital contralateral, y lo mismo del otro lado. En la cuestión que en las cortezas los campos visuales están opuestos. Bien. Esa es la vía visual clásica, la que nos habla de la percepción de la luz. A nivel del cuerpo geniculado lateral se ve que la información llega disgregada. Esto es un cuerpo geniculado de primates, es más simple de ratas, tengo una diapo por ahí. Llega disgregada en dos vías, la parvocelular y la magnocelular. Y una vía me va a hablar de las características propias del estímulo, color, forma, etc. Y la otra vía me va a hablar de las características propias del estímulo del espacio. De localización, movimiento, etc. Y eso me va a formar las columnas de dominancia ocular en el ojo. Lo otro interesante es que la información de un ojo llega a una banda, la información del otro a otra banda, y eso va a tener que ver con la creación de las columnas de dominancia, que se van a dar en la corteza. B1 está presente en todos los mamíferos. En la rata es una corteza muy simple, en nosotros es gigante, hablan de que nosotros somos animales ópticos y hay altísimo grado de dominios especializados. Una son las columnas de dominancia ocular, pero hay más, hay columnas de sentidos y después hay columnas de preferencia de dirección del estímulo, hay columnas de preferencia de movimiento del estímulo y hay lo que se llaman blobs, en donde se procesa diferencialmente el color. No mucho más al respecto. ¿Qué otras vías hay? Las vías troncales de la luz, que de las retinas van a los núcleos pretectales. En los núcleos pretectales están los campos visuales, los campos de nistagmo del tecto óptico, que son con los campos visuales frontales los que encargados de seguir los movimientos de los ojos. Y eso permite el reflejo optoginético, la capacidad que tenemos nosotros de seguir un objeto que se está moviendo en el espacio, depende directamente de esas conexiones retino-tectales.
Y esas conexiones reflectores se comunican directamente con los músculos que van a terminar moviendo los ojos, ¿no? No mucho más. Por supuesto que de las vías visuales tardías hay conexión directa con la amígdala, lo mismo de siempre, la misma vía alta y baja de los estímulos sensoriales, ¿no? La amígdala está acá. Bien. Nada más. Lo interesante es que estas columnas, ¿no? Los dominios especializados de las cortezas, que se ven sobredimensionados según la importancia fisiológica, dependen de la experiencia. Las columnas de dominancia no se forman si yo deprivo un ojo, ¿no? Este es un experimento clásico de Stiebel-Lewis, es el Nobel de Stiebel-Lewis. Si yo ocluía un ojo de un mono, las columnas de dominancia normales no se formaban y el ojo que no estaba deprivado ganaba espacio sobre el ojo que sí estaba deprivado, y a nivel microscópico las sinapsis que forman uno y otro ojo eran de mucha mayor complejidad. Dicho eso, nada. Gracias. Bueno, la próxima probablemente tengamos